Bueno, como decíamos, la estadística subdividida en estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿Ya? Entonces, a este punto es lo que vamos a llegar, distinguidos maestros, estudiantes, participantes, ¿ya? A este punto es lo que vamos a llegar. En este sentido, ¿no? Este análisis inferencial va a ser muy importante, que justamente con un pertinente muestreo para elegir pues a qué elementos van a conformar nuestra muestra. Entonces, obviamente la población va a ser muy representativa, ¿no? Es decir, los resultados que obtenga en la muestra simplemente está diciendo o está hablando por toda la población. Ya por eso es muy importante también que en la estadística tomemos, ¿no? De la mano quizás a esta parte también de la metodología de la investigación. Ya no solamente debemos enfocar estadística, mecánicamente hacer pues la parte descriptiva e inferencial, ¿no? Como son las tablas o también las figuras estadísticas. Asimismo, las pruebas de hipótesis. Mecánicamente, no, por favor. Ya, todo requiere un análisis, por eso hablamos de análisis de datos. Los datos que nosotros podemos recoger en un trabajo de campo requieren ser analizados para tener pertinencia en lo que vamos a realizar. Inclusive, ¿no? Cuando hablamos de metodología de la investigación, seleccionar la muestra no debe ser arbitraria, ¿no? No debe ser arbitraria. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, algunos cuando trabajan quizás con un diseño cuasi experimental, a ver, vamos a suponer, ¿ya? Con dos grupos, grupo experimental y grupo de control. Muy bien, toman dos grupos y ¿qué sucede, no? Es común en el pregrado encontrar, en muchos de los casos, ¿no? Que toman a una sección A y a una sección B, ¿no? Cualquiera de ellos sea el experimental o de control. Pero muchas veces, sin percatarnos de que en ambos grupos las condiciones de la variable que quiero medir no están, digamos, casi parejos. Muchas veces están distantes. Entonces, ¿qué significa ello? Que si están distantes en la variable que quiero medir, simplemente pues no debería tomar de esa manera, ¿no? A uno de ellos experimental y a otro de control. No debería tomar de esa manera, ¿ya? Entonces tiene que estar en condiciones similares, condiciones aproximadas en lo que voy a medir, ¿no? Mayormente en un diagnóstico o en un pretest, etcétera. Por eso decía, no, no debería tomar pues simplemente porque así ya vi, ¿no? Me han recomendado que trabajar pues de modo cuasi experimental es mejor que el preexperimental, dicen, ¿no? Porque hay un grupo de control. Y eso es cierto, ¿no? Entonces, muchos investigadores, eso es lo que sugieren, ¿no? Pero estoy también manifestando de que tenemos que tener criterios muy claros para poder elegir pues, los grupos de estudio, ¿ya? Eso no debemos olvidar. Entonces, cuando uno elige bien la muestra, estamos nosotros justamente trabajando muchas mediciones. ¿Para qué? Para generalizar a nivel de población, ¿no? Entonces, eso es importante para que ustedes tengan presente, pues, en lo sucesivo y tengamos pertinencia en lo que vamos a hacer. Obviamente, la estadística está presente, pues, en el proceso de investigación, ¿ya? Asimismo, hablando de elementos básicos necesarios para trabajar estadística, debemos recordar lo que son las variables, ¿no? Entonces, recordemos un pequeño concepto de variable, ustedes lo saben, posiblemente como un atributo, una cualidad, el cual pues
es medible, en resumen, ¿no? Entonces, tiene que ser medible las variables, ¿ya? Entonces, su mismo nombre, variable, ¿no? Varía, ¿cierto? Muy bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo, de modo que puedo diferenciar quizás la variable. Donde hay variación, encontramos una variable. Sin embargo, en la patología, por ejemplo, sabemos la enfermedad, ¿no? IRA, infección respiratoria aguda, por ejemplo, ¿no? Si todos tienen la misma patología, ya no sería necesario ponerlo como una variable, ¿no? ¿Sí? Entonces, sin embargo, en términos generales, si hablo yo de, de patologías en general que llega a un servicio de emergencia, por ejemplo, o en todo caso, enfermedades que presentan los estudiantes en una institución educativa durante una temporada de invierno o de verano, puede ser variable, ¿cierto? Pueden presentar distintas enfermedades y de hecho que sí es variable, ¿no? Sino que cuando ya se tienen algunos aspectos que para todos es igual, ya no lo considero pues como tal, ¿no? Porque no hay variación en ello, ¿no? ¿Ya? A pesar de que en términos generales es variable. ¿Ya? Muy bien. En ese sentido, no olvidemos de lo que estamos aquí mencionando, ¿no? Que de esas características va a variar quizás de sujeto en sujeto, ¿no? Y eso es claro para todos nosotros. Muy bien. Asimismo, en cuanto a estadística, ¿ya? Para el procesamiento, nosotros tenemos que tener muy claro esta clasificación según su naturaleza. Obviamente, la clasificación de variables tiene muchos contextos, muchas clasificaciones. Entonces, para utilizar en estadística, vemos esta parte de la izquierda según su naturaleza. Entonces, variables cualitativas y variables cuantitativas. Dentro de las cualitativas tenemos pues la nominal y la ordinal, ¿no? Entonces, seguramente estamos recordando a qué se refiere cada uno de estos, ¿no? Entonces, cuando nosotros presentamos una variable cualitativa, sí podemos clasificar en nominal u ordinal, y en variable cuantitativa en discreta o continua. Entonces, en lo sucesivo, podríamos nosotros también hablar como, ya, ¿no? En algunos cursos de capacitación o algunos tutoriales virtuales, ustedes van a escuchar, ya cuando dicen, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que los datos son categóricos, entonces optamos el siguiente procedimiento para realizar las pruebas de hipótesis. Manifestó en un comienzo, teniendo en cuenta que los datos son categóricos, dice. Y aquí en la diapositiva no vemos nosotros el nombre categórico. O también dice, ¿no? Teniendo en cuenta que los datos son numéricos, optamos por el siguiente procedimiento en las pruebas de hipótesis. Y también no estamos observando aquí la palabra numérico, o sea, categóricos y numéricos, ¿no? Entonces, lo categórico tiene que ver, pues, con lo cualitativo, ¿no? Principalmente con lo ordinal, y lo numérico tiene que ver pues con lo cuantitativo, ¿no? Principalmente con el continuo y en muchos de los casos también con el discreto, ¿sí? Entonces, a eso vamos a apuntar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De algunos, sus tesis, bueno, estábamos viendo algunas tesis que ya sustentaron, o algunos que están en proyecto del programa de segunda especialidad, también de los jóvenes del pregrado, ¿no? Entonces, ellos muy bien posiblemente hayan definido estas variables, solo que en algunos casos no hay pertinencia en la elección de prueba de hipótesis, ¿ya? Por decir, ¿no? Cuando los datos son cuantitativos continuos y están trabajando dos variables para poder asociar o correlacionar, ¿ya? Entonces, no pueden aplicar un chi cuadrado, por ejemplo, ¿no? No pueden aplicar un chi cuadrado,
¿no? El chi cuadrado principalmente va a trabajar para datos categóricos, ¿ya? Entonces, eso más o menos un pequeño resumen de lo que también vamos a hacer, ¿no? Probablemente en la penúltima y última sesión que tengamos. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener criterios estadísticos. Justamente hemos estado conversando con el colega Romer, ¿no? Quien también va a dirigirse a ustedes, o vamos a trabajar juntos, ¿no? Bueno, hemos estado coordinando justamente de que el curso lo hagamos a modo de taller y que no necesariamente estamos haciéndolo pues para aquellos que dominan las ciencias numéricas, ¿no? Creo que aquí estamos de distintas especialidades, distintas menciones, distintas carreras profesionales, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacerlo quizás del modo que se pueda comprender para todos, porque si también quisiéramos trabajar solamente para los que están abocados a las ciencias numéricas, también tendríamos que ver otra modalidad, otras técnicas de trabajo, ¿no? Porque de hecho hay información también profunda en cada uno de estos aspectos, ¿ya? Muy bien, entonces no nos olvidemos de esta clasificación según su naturaleza. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos nosotros en la parte cualitativa, ya si es que estamos dando solo atributos, por ejemplo, ¿no? Bueno, preferencias por carreras profesionales que desean estudiar los egresados de una institución educativa, ¿no? O de educación secundaria. Entonces dirán, pues yo prefiero estudiar tal carrera, otro estudiante otra carrera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de una variable nominal, que si lo voy a sistematizar en una tabla, en una figura estadística, obviamente no necesita de tener pues alguien de ellos jerarquía, ¿no? Un orden jerárquico. Entonces solamente nomino, ¿sí? Cuando en educación hablamos las escalas magisteriales, ¿no? Allí, obviamente, también estoy dando cualidades de las escalas, atributos, ¿ya? Entonces, una variable cualitativa ordinal, que allí sí requiere de que lo presente en orden, ¿no? Entonces, así, distinguidos participantes, ¿ya? Están recordando ustedes y hay muchos ejemplos sobre este aspecto. No queremos redundar mucho porque vamos a priorizar los talleres, ¿ya? Listo. En las variables cuantitativas, obviamente hay una diferencia entre la discreta y la continua, ¿no? Entonces, la continua es aquel valor numérico que nos permite ser fraccionado, ¿ya? Nos permite presentarlo a modo de decimales, por ejemplo, ¿no? La temperatura en todos los libros nos ponen como ejemplo. Y obviamente, ¿no? Eso es porque todos conocemos, ¿no? Las edades que tenemos, ¿no? No tenemos exactamente alguien, ¿no? 19 años, 30, 45, no, no, sino que hay meses, días, horas y todo ello, ¿no? Entonces, la masa corporal, por ejemplo, ¿no? La masa corporal también, ¿no? Si nos subimos a una balanza, quizás alguien tenga 58,27 kilogramos. Allá, entonces es una variable cuantitativa continua, ¿ya? Y la discreta es aquella que no voy a poder particionar, ¿cierto? No voy a poder particionar, voy a tener que presentarlo de forma entera. Yo no puedo decir, ¿no? Quizás, a ver, de la sección B de mi grupo experimental tengo 25 alumnos y medio, no puedo decir, ¿no? 25,5 no puedo decir, ¿no? Entonces, los estudiantes, personas lo presento como enteros, ¿sí? Entonces, no puedo particionar, no puedo fraccionar, no puedo presentarlo en decimales en las variables cuantitativas discretas. ¿Está bien? Correcto, entonces hemos recordado en resumen esta clasificación por su naturaleza y el otro aspecto es por su posición. Estas variables son las que utilizamos en la investigación científica, principalmente, ¿no? Lo que estamos desarrollando en la mayoría de los casos
cuando se presenta un enfoque cuantitativo, es el trabajo pues, de dos variables, ¿no? Independiente como también dependiente. Obviamente va a depender del nivel de investigación, ¿no? Del nivel de investigación. Entonces, los niveles de investigación van a determinar quizás el uso de una variable o de dos variables, ¿no? En cuanto a los niveles, si es que podemos recordar, y quizás ahí también he escrito a mano en una otra diapositiva que les voy a presentar, pero bueno, allí encontramos el nivel exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, experimental, o lo que también actualmente algunos ya lo están llamando la parte predictiva, ¿no? En ese sentido, estamos nosotros viendo este aspecto, ¿no? En el pregrado se acepta posiblemente también una descriptiva. Entonces, en la descriptiva muchas veces se trabaja una sola variable inclusive, ¿no? ¿Ya? Bueno, algunos lo están trabajando con dos variables, ¿no? Entonces, tiene una variable independiente como también otra variable dependiente. Entonces, en una investigación correlacional también, pues, va a depender del diseño, ¿no? Si es que estoy trabajando un diseño transeccional, correlacional, causal, voy a tener una variable independiente y dependiente, ¿no? Si solamente es un diseño transeccional, correlacional, sin mencionar causal, no necesariamente voy a llamarlo independiente como también dependiente, ¿no? Voy a tener que llamar quizás variable 1 y variable 2, porque cualquiera de ellos puede ser causa del otro, ¿no? O también efecto del otro, ¿ya? Bueno, vamos a ir desarrollando poco a poco esos aspectos también estadísticamente, ¿ya? Y la variable extraña o contaminante o interviniente es aquella que puede un poco, como dice su nombre, contaminar, dificultar quizás un resultado que uno espera, ¿no? Entonces, algunos dicen una variable extraña, la edad, ¿no? Están trabajando con, a ver, con estudiantes, por ejemplo, respecto al desarrollo de ciertas competencias o competencias, y probablemente encontramos también estudiantes que tengan, pues, edades distintas a lo que corresponde a un grado determinado, ¿no? Probablemente va a traer información distinta ya, ¿no? No como los que normalmente tengan esa edad promedio en ese grado correspondiente. Bueno, y de ese modo hay muchos ejemplos que se puede dar. Bien, bueno, seguidamente en las demás diapositivas están algunas formas de decir pues estos tipos de variables con sus ejemplos correspondientes, ¿ya? No voy a redundar mucho porque hemos resumido ya en la diapositiva principal, ¿está bien? Variable cualitativa nominal, ordinal, tienen los ejemplos acá. Y también respecto a las variables cuantitativas, que obviamente pues este, cada uno lo puede entender y no olvidarnos que existe la discreta y la continua, ¿ya? Por favor. Ya, es lo que decíamos, en la discreta, por ejemplo, cuando digo a ver, el salario de los docentes de la UGEL Huánuco, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de variable sería? A ver, si ya empezamos también a participar, por favor, a viva voz, pueden encender sus micrófonos y poder apoyarnos, ¿no? Para no sentirnos solos aquí en esta capacitación, ¿ya? A ver, yo mencioné una variable, los salarios consignados cada mes para los docentes de la UGEL Huánuco, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de variable será? De hecho, que es cuantitativa, pero será discreta o continua. 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 Continua, ¿no? Muchas Discreta. gracias, muchas gracias. Continua. Correcto, correcto, porque con céntimos y todo, ¿Y a por qué veces llega pues, continua? en los cheques, ¿no? ¿Sí? Continua. Correcto, correcto. Gracias. Y cuando decimos el número de cheques que emite cada UGEL de la región Huánuco, Discreta, doctor. discreta. Discreta. Correcto, correcto. Discreta.
Correcto, discreta, Bien. discreta. No puedo particionar. Un agujero no creo que presente pues 500, a ver, 500 boletas y medio, ¿no? No, no puede ser, ¿no? Es discreta entonces. El número de cheques, si es que con cheques se está pagando a docentes contratados, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O el número de boletas que sacan de cada docente, ¿no? Ya sea nombrado o contratado, ¿no? Entonces es discreta. Muy bien. Sí, estamos recordando de forma excelente, ¿eh? Entonces aquí tenemos también algunos ejemplos de lo que hemos estado hablando respecto a las variables por su naturaleza y por su posición. Esto me ha interesado bastante para ver un caso de la variable extraña. La lectura de las obras de Harry Potter eleva la capacidad imaginativa del niño. Las variables, ¿qué serían? La variable independiente, lectura de las obras de Harry Potter. La variable dependiente, la capacidad imaginativa, ¿no? Bueno, tenemos esperanza de que al leer, pues, se va a desarrollar esa capacidad imaginativa, pero una variable extraña, contaminante, puede ser el nivel de comprensión en el cual se encuentran, pues, los estudiantes, ¿no? Los niños en este caso, nivel de comprensión lectora, ¿no? Si está en un nivel inferencial, este, crítico, ¿no? Literal, etcétera, va a tener mucho que ver, pues, en el desarrollo de esta capacidad imaginativa, ¿no? Por más que la propuesta esté buena, que esas lecturas de las obras de Harry Potter sí van a incrementar la capacidad imaginativa, ¿no? Interesante ejemplo para ver la variable extraña. Bien, el otro aspecto que debemos también conocer en lo que corresponde pues a estadística es tener muy claro lo que hace momentos decíamos, ¿no? Sobre la población y muestra, ¿sí? Entonces se entiende a la población como la totalidad de individuos, ¿no? Que tienen características comunes en la problemática que hemos encontrado o en lo que vamos a medir, en las variables que vamos a trabajar. Ya, eso es la totalidad, pues, en este caso, de la población, ¿no? Que vamos a trabajar, que vamos a consignar en nuestras tesis, en nuestros proyectos. ¿Está bien? Justamente, ¿no? Algunos por decir, ¿no? En el pregrado encontramos algunas propuestas de temas, de proyectos que ha partido de una idea, que ha partido de un diagnóstico, de una problemática, etcétera, ya, por decir, ¿no? Proponen una estrategia metodológica para mejorar, ¿no? Para desarrollar, etcétera, ¿no? Quizás ciertas competencias, ciertos aprendizajes, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede en ese caso, colegas? Ahí lo complementan diciendo, en estudiantes del segundo grado de educación, puede ser primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Vamos a poner en educación secundaria, por ejemplo, ¿no? Segundo grado de educación secundaria. Y algunos todavía ponen segundo grado A, o sea, más específico en el título, ¿ah? Y si ustedes revisan las tesis ya sustentadas en el repositorio de la UNEVAL también se encuentra y en otras universidades también existen títulos así. No es que está mal, no es que está mal, quizás la problemática lo he encontrado allí. Va a depender de qué están trabajando, ¿no? Sabemos que en investigaciones eh, experimentales puras, la población, o perdón, la muestra inclusive puede ser mínima, ¿no? Ya, entonces, eso no habría problema. El detalle está en que el título ya estaría pues orientando, ¿a qué? Estaría orientando a la población. Si pone segundo grado A todavía, significa que su población pues sería el segundo grado A, ¿ve? Pero en la parte ya del contenido del proyecto o tesis, inclusive algunos ya han sustentado, consideran, ¿no? Bueno, han puesto en su título segundo grado o segundo grado A y en su
población han puesto del primer grado de secundaria hasta el quinto grado de secundaria. Y su muestra el segundo grado A. Disculpen, no es pertinente, ya, no es pertinente. ¿Ya? En todo caso, tenía que haber sido, pues, de estudiantes de educación secundaria, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que también todos los estudiantes de educación secundaria tengan características comunes en lo que van a medir. Entonces, si es específico, segundo grado A, solo allí está la problemática, algo específico, inclusive de acuerdo a su edad, porque también los grupos etarios tienen características muy peculiares en el aprendizaje, en su comportamiento, etcétera. Puede trabajarse segundo grado nomás, listo. Entonces su población también tendrá que ser ello nomás, distinguidos participantes, ¿ya? Bien, entonces la definición de la población y muestra va a ser muy importante en esta secuencia, ¿ya? Entonces no olvidemos que la muestra es una porción de la población, es una muestra representativa, ¿ya? Eh, entonces, esa muestra debe ser confiable, nos dice. Y por ahí la pregunta podría ser, ¿no? ¿Y todos los elementos de la población pueden ser integrantes de la muestra de estudio? Sí, sí, ¿ya? Entonces, va a depender, pues, ¿no? De la naturaleza, de las variables que vamos a trabajar, ¿ya? Sí puede ser, en su totalidad. Y va a depender de la factibilidad también, ¿no? La factibilidad, viabilidad, pues, que nosotros vamos a tener como investigadores. Es importante entonces ello, por favor, recordar y que justamente, pues, redunde favorablemente, ¿no? Entonces, eso es un pequeño resumen, ¿ya? De los elementos que bueno, ¿no? En términos generales debemos conocer. Obviamente hay más elementos, pues, ¿no? Obviamente hay más elementos, ¿ya? Muy bien. Bueno, no sé si se sigue visualizando mi pantalla, por favor, me comunican. Sí se ve, maestro. Se visualiza, maestro. Y, Y se a ver, visualiza. ya, les agradezco. Bueno, yo tengo una pizarra virtual, pero en este momento estoy fuera de la ciudad, ya fuera de Huánuco. Entonces aquí ya habíamos escrito anticipadamente y pues bueno, ¿no? No debemos olvidar también lo que hace momento mencionábamos, ¿no? eh, Elementos necesarios de la investigación científica. ¿Está bien? Bueno, estos elementos primigenios debemos tener muy claro, ¿ya? Estos elementos primigenios debemos tenerlo muy claro también, por favor. Ya, esto es a puño y letra. Ya, quizás no tengo una bonita caligrafía, ¿ya? Pero me cuido bastante de la ortografía. Maestro, disculpe, Sí, buenas noches. Una buenas consulta. noches. Para esta investigación que se va a realizar, bueno, todos mis colegas, ¿hay una cantidad establecida en la población o es libre? Sí, va a depender de la naturaleza de la investigación. No está reglamentado, ya es libre, pero va a depender de lo que se está investigando. Como hace momentos manifestaba, ¿no? ¿Qué pasa si hay casos específicos sobre el comportamiento en un grupo etario, ¿no? Vamos a suponer en estudiantes a ver, no sé, del tercer ciclo en educación básica regular o quinto ciclo, ¿no? Entonces allí van a haber características muy específicas en estudiantes quizás de quinto y sexto grado, ¿no? De quinto y sexto grado. Ya, ¿qué pasaría si en una institución que se ha elegido, ¿no? Tendríamos solamente una sección, ¿ya? Es multigrado, tenemos quinto y sexto grado juntos todavía, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Si estoy trabajando algo sobre el comportamiento humano en ese grupo de edades que tienen esos estudiantes. Tendrá que ser mi población solo esa sección y mi muestra también quizás sea toda esa población. Entonces
Entonces va a depender ya bastante del tipo de muestreo que utilicemos. Existen muestreos probabilísticos, no probabilísticos. Dentro de ello, hay todavía una clasificación específica, ¿ya? Eso implica que el muestreo debe tener pertinencia también, no puedo elegir por elegir. Alguien no va a decir, porque ya vi en otra tesis que es un muestreo eh, probabilístico, ¿no? Y yo también lo voy a hacer de ese modo, no necesariamente. Quizás voy a utilizar un muestreo no probabilístico, intencionado, etcétera, ¿no? Entonces, alguien utilizará de otro modo, puede tener mayor población, más secciones, puede utilizar inclusive un muestreo estratificado, quizás probabilístico, ¿ya? Entonces, no está reglamentado la cantidad mínima o máxima de la población. Pero recordemos algo más de lo que estamos manifestando. En investigaciones sociales, ¿ya? Cuanto más unidades de análisis tenga mi muestra, menos margen de error. ¿Está bien? Menos margen de error. Entonces, esa característica hay que tenerlo presente, ¿sí? Ahora, los colegas de segunda especialidad y maestría, probablemente, ¿no? Tendrán que diferenciarse también, pues, del pregrado en alguna medida, ¿no? En el pregrado, los estudiantes están desarrollando sus competencias investigativas. Entonces, muchas veces allí se les exige, como también se tolera, ¿no? ¿Ya? Porque están recién en ese aprendizaje, en ese desarrollo de sus competencias investigativas. Entonces, ahí muchas veces se tolera, ¿no? En investigaciones donde tenía que su población ser todo un nivel educativo, o quizás los dos niveles educativos, ¿no? Han tocado solo una sección, un grado, bueno, a veces se les tolera, ¿no? En segunda especialidad ya tenemos que darnos cuenta que no, probablemente nuestro ámbito de aplicación va a tener un mayor rango, ¿no? Y en maestría quizás mucho más aún. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces no está especificado el mínimo ni máximo, va a depender de lo que estoy investigando. ¿Ya? Muy bien. Por eso es importante también en el muestreo no probabilístico, no probabilístico, existe un muestreo por opinión de experto, ¿no? Es decir, cuando ustedes ya pretenden elegir, no es malo, ¿no? Que también podrían consultar, pues, con algún colega que está abocado a la investigación, a la estadística quizás, para poder decir si hicieron con pertinencia su muestreo. ¿Ya? O eligieron el tamaño de muestra con pertinencia. ¿Ya? Entonces se llama también no probabilístico por opinión de un experto, ¿no? O- Entonces, esa parte no hay que olvidar, por favor, no hay que olvidar, ¿ya? Bueno, continuamos. Con esta diapositiva estaba manifestando lo siguiente, ¿no? No debemos olvidar algunos aspectos necesarios que, bueno, tocamos en investigación científica, ¿no? Para empezar, el enfoque. ¿En qué enfoque voy a investigar? ¿En el enfoque cuantitativo o cualitativo? No, algunos dicen, yo quiero trabajar ambos, es un enfoque mixto entonces. Ya, la estadística va a trabajar principalmente en el enfoque cuantitativo. En el cualitativo es cero o mínimo. ¿Está bien? Ya, luego no hay que olvidar también del tipo de investigación, ¿no? Que obviamente hay muchas clasificaciones también. En resumen, se ve pues la pura o básica o la aplicada o tecnológica, ¿cierto? Entonces, a veces resumimos entre básica y aplicada, ¿sí? Cada uno tiene sus propios contextos y sus propios constructos teóricos. Ya, de todas maneras, debería ser en la primera, pura y o básica debería ser, a mi entender, ¿ya? Porque hay muchas investigaciones que se han desarrollado a modo de conseguir una generalización, por ejemplo, en el campo de las ciencias naturales, ¿no?
la teoría de la relatividad, por ejemplo, ¿no? Las teorías físicas, ¿no? Han sido investigaciones puras, ¿no? Y particularmente aquí también quizás encargar pues a la comisión, a los directivos del programa de segunda especialidad, ¿no? Que en alguna medida ya estemos viendo esta parte para que se proponga una estructura, ¿no? Para investigaciones puras, ¿no? Pero alguien dirá, no nos corresponde, somos de educación y pues bueno, ¿no? Nosotros estamos abocados a las investigaciones sociales, ¿no? Entonces por allí la básica o aplicada, ¿no? Solamente recordando un pequeño ejemplo, ¿no? Un estudiante de la especialidad de matemática y física en el pregrado, ¿no? Su nombre lo digo, Joel Mucha, ¿ya? Hace algunos años había descubierto una generalización de un binomio a la n, ¿no? ¿Cómo resolver un binomio a un exponente n? Entonces, él inclusive había hecho con menos pasos que algunos otros matemáticos, trabajando la teoría combinatoria, ¿no? Entonces, algunos maestros de esa especialidad de la UNEVAL conocen esta situación, ¿no? El alumno pues no tenía población, no tenía muestra, ¿no? Parecido a lo que le estamos hablando, la teoría de la relatividad, ¿no? Muchos aspectos que nos exige el reglamento en su esquema no estaban, no necesitaba, solamente le estaba queriendo probar que ha generalizado como una fórmula de modo que se obtenga con mayor rapidez justamente la resolución de un binomio elevado a la n, no al cuadrado, sino a mayor exponente, ¿no? Bueno, al final eh, nadie le entendíamos porque no se ajustaba a los esquemas, ¿no? Sin embargo, él estaba desarrollando eso y tenía y tiene hasta ahora, ¿no? Al final se le hizo ya aplicar eso para el aprendizaje ¿no? Ya su investigación lo hemos llevado a una investigación aplicada con el esquema, ya se perdió la naturaleza, ¿no? En alguna medida de las intenciones de este joven, ¿no? Y se ha demorado bastante, ¿no? Y así, en la segunda especialidad tenemos una mención también que es matemática, ¿no? También allí podrían conseguir algunas generalizaciones, algunos teoremas que aún no han sido resueltos, podrían resolverlos, ¿no? Investigación pura, ¿no? Y así, en cualquier mención también podríamos encontrar quizás situaciones parecidas, ¿sí? Bueno, no olvidemos que una investigación también aplicada tiene cierta diferencia con una investigación tecnológica, ¿no? Entonces, la aplicada en alguna medida, a orientar pues al construir, ¿no? Quizás conclusiones de una aplicación de modo que haya tenido funcionamiento, ¿ya? Basándose en teorías ya conocidas, etcétera, ¿no? ¿Ya? Generación de conocimientos también se podría indicar. En la tecnológica, en resumen, va a estar orientada a la producción de bienes y servicios. ¿Está bien? Ya, va a estar orientado a ello. A ver, eh, bueno, luego el nivel de investigación, ¿no? Que vamos a consignar, bueno, también tiene distintas clasificaciones, ¿no? Quizás un poco resumiendo, podríamos hablar pues de lo que estamos observando, el exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, experimental, o algunos también ya lo están considerando ese nivel como predictivo, ¿sí? Bueno, estas flechas obedecen, ¿no? En alguna medida al reglamento, ¿no? Entonces, en el reglamento pregrado y segunda especialidad, aún todavía se sigue eh, aceptando, se sigue realizando investigaciones de lo descriptivo a más. Cuando hablamos de nivel de investigación, estamos hablando de también un orden jerárquico. El exploratorio es un nivel más bajo, ¿no? Más bajo.
que inclusive pues cuando Vale. ponemos un ejemplo, podríamos decir una monografía, nivel exploratorio, ¿no? Bueno, en el posgrado, por ejemplo, de la Universidad Nacional Hermilo Balizán, de explicativo a más. Entonces son jerarquías, ¿no? El explicativo estará en mayor jerarquía que el correlacional, descriptivo, exploratorio, ¿no? Muy bien. Y en cuanto a diseño, también hay que recordar estos aspectos. Ah, pero bueno, acá hay un término que puse, alcances. Debajo del nivel está alcances. En el libro de Hernández Sampieri y sus dos compañeros, ¿no? Fernández y Baptista, ¿no? Ya, bueno, en ese libro no encontramos nivel de investigación, está como alcances, ya, los que quisieran revisar, van a buscar el índice, no se encuentra como tal niveles de investigación, sino va a encontrar como alcances de investigación. Bien, y al lado derecho, hola, hola, ¿alguien está Doctor participando? Tarazona, ¿puedo intervenir en una preguntita? Sí, adelante, adelante. En el nivel de exploratorio, descriptivo, correlacional, eh, ¿el cuantitativo, igual que el cualitativo, tienen todos estos niveles o solamente el nivel cuantitativo tiene estos niveles? No, 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 no. No, este caso que estamos indicando de los niveles corresponde principalmente al enfoque cuantitativo, ¿ya? Principalmente. Entonces, en el nivel perdón, en el enfoque cualitativo ya se tiene ya algo distinto. Entonces, sí, sí, distinguido maestro, es distinto, ¿ya? Es distinto, no necesariamente es como usted estaba mencionando, ¿no? O como le hayan dicho, ¿no? No necesariamente, ¿ya? Muy bien. Claro, si quisiéramos hablar también del enfoque cualitativo, podríamos hablar, ¿no? Pero bueno, este, Maestro, quizás nos estaríamos saliendo un poquito del contexto que quisiéramos trabajar. Sí, le escucho, maestra. sí, buenas noches. Aprovechando la pregunta anterior, ya que estamos trabajando básicamente el cuantitativo y considerando de que el mixto está englobando los dos enfoques, ¿también estos tipos niveles podría considerarse dentro del enfoque mixto? Claro, en un enfoque mixto, sí. En un enfoque mixto, sí. Sí, sí, sí es posible. Sí, se considera también eh, en cuanto al nivel, se considera también en el mixto, sí es posible considerar uno de estos niveles. ¿Ya? Muy bien, Una pregunta, maestro. muy bien, muy bien. Me diga, por favor, buenas noches. Todo casi Buenas noches. enfocada. La estadística está más enfocada al enfoque cuantitativo, ¿no? Que el cualitativo, creo ¿Correcto? que estadística no mucho. Cualitativo no, es casi cero la participación de la estadística. Sí, en lo Gracias. cualitativo van a trabajar mayormente un análisis, ¿no? Un análisis para también brindar resultados, ¿no? En cuanto a un análisis, en cuanto a comparaciones, en cuanto a lo que uno va encontrando en un trabajo inclusive realizado, ¿no? Que, por ejemplo, en una investigación, acción que está dentro del enfoque cualitativo, obviamente, pues, ¿no? Partiendo de la deconstrucción, donde vamos a hacer posiblemente algunas descripciones o vamos a focalizar ciertas debilidades, ante ello vamos a tomar decisiones y decir qué puedo hacer para superar esas debilidades respecto al estudiante, respecto al docente, quizás tenga que ver con la parte directiva, quizás con los padres de familia, etcétera, ¿no? De modo que seré pues tan creativo y decir, debo superar esas debilidades que encontré en la deconstrucción, ¿no? Haciendo pues ciertas actividades que uno mismo tiene que proponerse, ¿no? Y allí estamos hablando de la variable que va a trabajar, ¿ve? Entonces, trabajando ello, va a llegar pues a superar, a mejorar, ¿no? Justamente muchos aspectos y estaríamos llegando a ese proceso de la reconstrucción, ¿no? Muchos aspectos que estaban quizás en rojo, en ámbar, llegarán pues a ser
a estar ya en verde, ¿no? O sea, de una mejor manera o una manera ya pues muy alta, ¿no? En cuanto a su nivel. Por eso se habla de muchos aspectos en ese tipo de investigación-acción que particularmente, ¿no? Es sobre las experiencias pedagógicas en aula que nosotros podemos trabajar. Y esa investigación también es muy importante, muy interesante, distinguidos participantes, ya que todos Llamada desde hagamos ese tipo 403. de investigación, Gama acción, 403. ¿ya? Eso está dentro del enfoque cualitativo y allí también no ingresa la estadística, ¿no? Pero bueno, habrá Sí, buenas noches. seguramente en otro momento para Magi- hablar de estos casos, ¿no? sí, De los enfoques. Sí, sí, adelante, le escucho. sí, buenas noches, Magíster. Justamente revisando su presentación, eh, bueno, siempre tengo algunas dudas respecto entre lo que es los tipos de investigación y los diseños. Por ejemplo, ¿qué tipo de investigación debo hacer que debe estar, me imagino, relacionado al diseño? Por ejemplo, si yo hago un diseño experimental puro, porque estamos hablando de un enfoque más cuantitativo, ¿sí? De una Así es. investigación. Y entonces, cuantitativo, un diseño experimental puro, y entonces, ¿a qué tipo de investigación pertenece? Y dónde entra esto de los niveles de alcance? Claro, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, en resumen, estaría pues justamente en el tipo aplicado, en el alcance o nivel experimental, ¿no? Entonces ahí encontramos un diseño experimental puro. El que estamos proponiendo aquí, el cuasi experimental y el preexperimental, son experimentales no puros, que justamente vamos a trabajar en las investigaciones sociales, ¿no? Entonces, en nuestro campo de educación, mayormente no vamos a trabajar investigaciones con un diseño experimental puro, ¿no? Entonces, el puro mayormente pues vamos a encontrar en otros campos, ¿no? Como es el campo de la medicina, por ejemplo, el campo de algunas ingenierías, como la ingeniería civil, etcétera, ¿no? Donde inclusive si hablamos nosotros de ese pequeño margen de error que el investigador se debe dar, al cual lo llamamos pues el nivel de significancia alfa, a eso también vamos a llegar, ¿ya? Justamente en las investigaciones sociales ustedes verán, ¿no? Que casi todas las tesis en su prueba de hipótesis han puesto alfa igual a 0,05 o 5%. Eso tiene un porqué. ¿Por qué no lo han considerado menos o más que ese valor? Esa es una recomendación que dan los estadistas, los investigadores, ¿no? Que en investigaciones sociales, en lo posible, se considere el 0,05, ¿no? Entonces, eso debemos tener muy claro y en su momento vamos a explicarlo con mayores detalles, pero les adelanto, ¿no? Que en una investigación pura, ese alfa debería bajar porque es muy alto, ¿ya? Imagínense con ese margen de error del 5%, sale favorable quizás la elaboración de una medicina nueva con, quizás digamos, con plantas exóticas, ¿no? Recién se está generando en laboratorio y toda una investigación pura, pero en base a plantas exóticas, ¿no? De la selva tropical, etcétera. ¿Ya? Entonces, el alfa allí debería bajar, ¿no? Imagínense que con el 5%, con el 0,05, resulte favorable, es mucho el 5%, ¿ah? Es mucho, ¿ya? Puede ser que para toda la población no tenga, pues, quizás el mismo efecto, ¿no? Ya puede ser que en una población que vive en un lugar distinto, de acuerdo a otro clima, puede ser que tenga reacciones adversas. Ya, entonces ese alfa debería bajar. ¿Ve? Lo mismo, ¿no? En las ingenierías también, decía como el caso de ingeniería civil, ¿no? Cuando hacen trabajos de, de aditamentos, por ejemplo,
en esto de las, ¿cómo lo llaman? En las mezclas, ¿no? Para las construcciones, por ejemplo, ¿no? Vi algunas investigaciones, fui partícipe también, ¿no? Cuando proponían incrementar algún insumo, ¿no? Para dar mayor consistencia y resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Lo trabajan en probetas. En probetas lo llevan al laboratorio para ver justamente esa consistencia y esa resistencia, ¿no? Si trabajan con 0,05 como alfa, probablemente también resulte favorable, pero dado un periodo, etcétera, puede tener deficiencias, ¿no? Por haber trabajado con ese alfa, que es mucho para esos casos, ¿no? Quizás un 0,02 o hablando porcentualmente un 2% o un 1%. Si es que con ello hacemos nuestra investigación, ¿ya? Vamos a tener mejores resultados y con contundencia vamos a decir que sí tiene una influencia significativa, un efecto positivo significativo, ¿ya? Bueno, entonces, en investigaciones sociales, ¿por qué no bajamos también? Yo propondría que, por decir, ustedes también lo bajen. Al valor de alfa pónganlo 0,03, por ejemplo, 0,02. Si con ello logramos que nuestra prueba de hipótesis, ¿no? Bueno, resulte favorable a lo que estamos buscando, ¿no? Estaríamos, pues, digamos, más contentos, ¿no? De decir que hay más contundencia en cuanto a esa influencia, a esa mejoría, etcétera, ¿ya? Bueno, entonces lo que aquí estamos presentando es este diseño experimental es no puro, el cuasi y el pre, ¿ya? Por eso manifesté al comienzo en investigaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, acá dice HG, hipótesis general, ¿no? Por decir, ¿ah? Si alguien trabajó esto, el trabajo colaborativo influye significativamente en el desempeño escolar de los estudiantes de la institución, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces cuando llegamos a pruebas de hipótesis, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, allí sí oficialmente se debe trabajar el H sub 1 y H sub 0, ¿no? La hipótesis alternativa y la hipótesis nula. A la hipótesis alternativa, muchos lo llaman la hipótesis alterna, ¿no? Ya, más oficial es hipótesis alternativa. Entonces, a ellos dos lo llamamos las hipótesis estadísticas. Pero, ¿qué sucede? Muchos en la hipótesis alterna o alternativa copiamos la hipótesis general, ¿sí o no? Eso es cierto, ¿sí o no? A ver, si ustedes también me corroboran ello, eso es lo que hacemos. Entonces estaríamos afirmando que la hipótesis general es igual a la hipótesis alternativa. ¿Y cuál sería la respuesta? No, no son iguales, ¿no? Ahora, que se relacionan, sí. Ahora, ahora la hipótesis alternativa que puede derivar de la hipótesis de investigación, eso sí es cierto, pero no necesariamente es igual. En muchos de los casos, puedo copiar la misma hipótesis de investigación como hipótesis alternativa, sí, puedo copiar, pero en algunos casos no. Por eso su mismo nombre nos dice hipótesis alternativa. O sea, hipótesis que puede ser una alternativa según la necesidad que se quiere, ¿no? Que se tiene. Por decir, algunos van a trabajar una investigación de asociación con un diseño transeccional o transversal correlacional. Y van a buscar quizás con datos categóricos, van a trabajar pues un chi cuadrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, existe esa prueba utilizando la distribución chi cuadrado, existe pues la prueba que se llama la prueba de independencia con tablas de contingencia, ¿no? Ahí está arriba la hipótesis general de investigación. Existe una relación significativa entre el liderazgo directivo y desempeño docente, por ejemplo. Ahora, la hipótesis alternativa no está escrito del mismo modo, ¿ah? Si podemos observar. Si estoy utilizando la prueba de hipótesis, ¿ya? La prueba de independencia,
ya con tablas de contingencia a través de la distribución de probabilidad chi cuadrado, ¿sí? Entonces voy a utilizar esta redacción, si podría decirlo así, como alternativa a la hipótesis de investigación. El liderazgo directivo y el desempeño docente no son independientes. ¿Ve? O sea, estoy buscando si entre ellos hay dependencia o nada de dependencia, ¿no? Al cual lo vamos a llamar independientes, ¿no? Entonces, ¿habrá cierta asociación o no? ¿No? Ahora, si hay cierta asociación, ¿en qué nivel? Entonces, por allí vamos a tener un coeficiente de contingencia o un coeficiente, si es que trabajan con otras pruebas, como es Rode-Spearman, si trabajan con Pearson, etcétera, van a llamarlo ya, pues, un nivel de relación, ¿no? Un, un coeficiente de relación, un grado de relación. Entonces, una relación alta, muy alta, moderada, baja, muy baja, positiva, negativa, etcétera, ¿no? Dos colegas, esto también, por favor, vamos a tenerlo presente, ¿ya? Cuando llegamos a pruebas de hipótesis, vamos a tenerlo presente, que la hipótesis de investigación formulada muchas veces sí puede escribirse en la hipótesis alternativa, ¿ya? Pero en algunos casos no, como es el caso cuando utilizan esta prueba de independencia con chi cuadrado, no necesariamente. ¿Está bien? Ya, ahora la otra situación, que algunos también manifiestan, ¿no? Que la palabra no se utiliza en la hipótesis nula. El H sub 0 es la hipótesis nula. Y eso no es cierto, ¿no? Aquí está el ejemplo claro. La palabra no está en la hipótesis alternativa. El liderazgo directivo y el desempeño docente no son independientes. Y la hipótesis nula será su negación, pues, ¿no? Y me dice que allí sí son independientes, ¿no? Muy bien, entonces, estos son aspectos que vamos a ir teniendo en cuenta. Estamos recién haciendo un pequeño recuerdo para que todo fluya con tanta normalidad, naturalidad. Dentro de las hipótesis pruebas de hipótesis en investigaciones sociales, ya estamos haciendo un esbozo general, nada más. Ya vamos a hacer con detalles, vamos a hacer de forma específica ya en su momento. Por eso hoy vamos a soltar una pequeña encuesta que el maestro Romer, conjuntamente con el ingeniero Freddy, lo han trabajado muy bien para poder, pues, ver el interés también de ustedes, ¿no? Entonces, en este caso, las pruebas de hipótesis va a estar en dos contextos, la prueba paramétrica y la prueba no paramétrica, ¿ya? En este caso, entonces, hablábamos en un comienzo el análisis de datos, ¿no? ¿Cómo determino yo si voy a realizar una prueba paramétrica o no paramétrica? Analizando los datos. Una de las formas de analizar, pues, es la prueba de normalidad. La prueba de normalidad, es justamente el que me va a decir si se aproxima o no a una curva normal, a esa campana de Gauss que estamos observando. ¿Ya? Si no tiene cierto grado de aproximación permitida, entonces mi prueba debe ser no paramétrica. Dicho de otro modo, dentro de las paramétricas podemos observar, por ejemplo, ¿no? Para datos numéricos, t-de-Student, la normal Z, por ejemplo, ¿no? Entonces, una investigación cuasi experimental o preexperimental, que muchos estudiantes en el pregrado y en segunda especialidad lo realizan, por ejemplo, ¿no? No nos debemos aventurar a, a tomar decisiones sin haber analizado los datos. ¿A qué me refiero? Y es común encontrar esto, ¿no? Bueno, a veces los estudiantes de pregrado también a veces consultan y ya inclusive ya desarrollaron su prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué has hecho con t-de-Student? Se le pregunta, ¿no? No, es que mira, profesor, traje inclusive aquí la copia de otra tesis que ya fue sustentada, ya que también está proponiendo una estrategia metodológica para mejorar o para desarrollar ciertos aprendizajes, por ejemplo, ¿no? Y se parece al mío. Allí ha hecho con t-de-Student, ¿no? O sea, la prueba no se llama exactamente t-de-Student, ¿ah? Sino es la distribución de probabilidad que se utiliza. De eso vamos a hablar en su momento, ¿ya? No, lo que estamos poniendo acá no son pruebas necesariamente, sino son las distribuciones de probabilidad. Bueno,
Entonces, el estudiante nos dice, es que se parece, ¿no? Yo hice algo similar, entonces el mío también esté de student. Cuidado. Y eso quizás nos pueda ocurrir en segunda especialidad, nos puede ocurrir en posgrado. No debemos tomar esas decisiones porque estoy observando que hay otra tesis, ¿no? Que bueno, ¿no? Se parece al que yo estoy haciendo. Entonces, no me debo aventurar de ese modo. Emotivamente, no, por favor. ¿Ya? Entonces, analizando los datos, puede ser que ellos no se aproximen a una distribución normal, es decir, a esta campana de Gauss. ¿Eso qué implica? Que tendría que yo realizar una prueba no paramétrica. Ajá, pero muchos hemos visto, ¿no? Cuando se trabaja, a ver, cuasi experimental, hemos visto, toma un criterio, ¿no? Si es más de 30 con Z, si es menos de 30 con T de student. Ya ese criterio muchos toman, ¿no? Bueno, les digo por experiencia, o sea, cuando se les pregunta a algunos jóvenes, sobre todo estoy hablando de la experiencia en el pregrado, me perdona, ¿ya? Así de esa manera, pues, ¿no? En alguna medida ellos también deciden, ¿ya? Y no tan cierto es ello, ¿no? No tan cierto debe ser ello, ¿ya? Entonces, cuando estamos en un cuasi experimental, por ejemplo, ¿no? Es decir, con grupos independientes, ¿ya? O muestras independientes, también lo llamamos. Entonces, allí, si es que no se aproxima a una distribución normal, ahí tenemos las pruebas no paramétricas. Muy bien, se ajustará a esta segunda que estamos poniendo acá, U de Mann-Whitney, por ejemplo, ¿no? Y si es de un solo grupo, un preexperimental, si no se ajusta un TD Student a una normal porque los datos analizados no me facultan ello, utilizaré pues los rangos de Z de Wilcoxon, ¿no? Etcétera. Lo mismo para las correlacionales también. Nos aventuramos muchas veces a decir, ya mucho he visto chi cuadrada, yo he mejorado con Spearman, ¿no? Entonces hay criterios, ¿no? Todo eso vamos a ver en las próximas sesiones también, ¿ah? Bueno. Estamos resumiendo aspectos que vamos a tratar, ¿sí? Justo acá Maestro, le está, le maestro, está mencionando. para despejar Sí, una, le escucho, le sí, escucho. o sea, para hallar la prueba de la fiabilidad de la distribución, ¿no? En este caso, tendríamos que tener en cuenta la muestra. En este caso, podríamos aplicar tal vez Kolmorov o Shapiro-Will, dependiendo pues de esas unidades muestrales, para que nos dé el norte si es paramétrica o no paramétrica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, tendríamos que utilizar necesariamente estos instrumentos estadísticos. Excelente, maestro. Gracias, gracias. Buen aporte, maestro. Es importante que también aportemos. ¿Ah? Gracias, maestro, por aportar en ello. Justo, ¿no? En eso, a eso nos estamos refiriendo, a hacer esos análisis y que la prueba de normalidad es una de ellas, ¿no? Hay otra prueba también que se hace la prueba de varianzas o la prueba de Levene. Pero lo mínimo que se debe hacer es esta prueba de normalidad, sobre todo de forma, podría decir entre comillas, ¿ah? De forma obligatoria en datos numéricos, ¿ya? En datos categóricos quizás no sea obligatorio, colegas, pero algunos lo hacen para afirmar, dice, con contundencia que no se aproxima a una distribución normal. Entonces, sí, hay métodos, ¿no? Como dice el maestro, el método de Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov, que va a depender de la cantidad de datos de la muestra para optar por uno de ellos. Y ellos me van a señalar, ¿no? Si el conjunto de datos se aproxima o no a una distribución normal. Entonces van a ver estos casos posiblemente, ¿no? El caso uno, si vemos la distribución de las barras, más o menos me describe una campana de Gauss. El caso 2 muy distante de la campana de Gauss. Tengo al comienzo y al final barras elevadas, por ejemplo, ¿no? El caso 3 todos están al mismo nivel. Entonces allí también no me está describiendo necesariamente una campana de Gauss. Entonces es bastante probable que el caso 2 y 3 haciendo la prueba de normalidad correspondiente, no se aproximen a una distribución normal. Entonces, ese análisis lo vamos a ver también ya en el transcurso de este curso, ¿ya? De qué manera se realiza, paso a paso,
y justo pues hoy debemos estar ya instalando ese programa SPSS si es que aún no lo tienen, ¿no? Bueno, que lo había iniciado, ahora estamos en una segunda edición y también en coordinación con el coordinador de de este programa, el doctor Gustavo Soto Alvarado, para trabajar una segunda edición. Aquí hay contenidos muy interesantes, ¿ya? Por ejemplo, acá, a ver, voy a ver el índice. Ya, no, por si acaso, no estamos este, proponiendo esto y decirle que está en venta, por si acaso, no hay ya, se han acabado ya estos ejemplares, se han acabado, no hay ya libros. Ya no estoy indicándoles para que pueda ofrecerles, para venderles, no hay ya libros, ya se han agotado ya. Entonces, distinguidos participantes, acá propongo yo 7 casos que se pueda presentar en las pruebas de hipótesis, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos nomás, ejemplo de prueba de hipótesis para una investigación cuasi experimental cuando los datos se aproximan a una distribución normal. Otro caso cuando no se aproxima a la distribución normal y así, hay 7 casos, ¿no? Pero bueno, ahí voy a quedarme por el momento. En este caso voy a ceder la posta al maestro Romer Javier Quijano, ya para que pueda continuar con con este taller, ¿ya? Hoy estamos viendo pues cuestiones preliminares, conceptos necesarios que debemos recordar para poder seguir trabajando. Simplemente, ¿qué hice acá? A ver, tiene la opción filtro que es sencillo. A ver, seleccionamos las 4 celdas donde quiero que me salga el conteo. ¿Está bien? Ya, con el maestro Romer también van a trabajar más van a ejercitar este procedimiento. ¿Ah? Luego voy aquí a la barra de funciones, ¿está bien? Donde dice f de x. A ver, estoy yendo por partes, atentos a los que aún no saben esta forma, ¿ya? Luego, si es que no encuentran esta opción frecuencia, es porque no han utilizado aún. La función que yo quisiera es aquí, ¿ve? Aquí van a poner, aquí van a escribir y van a decir frecuencia. Si es que no les sale es porque aquí, miren la segunda pestaña, está solo los utilizados recientemente, a mí me va a salir. Entonces ustedes mejor ponen todo, ¿no? De todas las funciones quiero buscar frecuencia. Ir, pongo ir, ¿ya? Entonces allí me sale la opción frecuencia, ¿ve? Ya lo encontró ya. Entonces allí acepto, miren, acepto la opción frecuencia, me sale este cuadro de diálogo. Datos, alimento mis datos. Yo no hice así de uno en uno, ¿no? Yo hice rapidito, ¿no? Ya, eso también es ejercitación de dedos, ¿ah? Ya, los que me entiendan, a ver, ahí estamos con una opción Control Shift y las teclas direccionales, en este caso el de abajo. Ya, pero estoy haciendo manualmente para que me entiendan. Selecciono los datos y donde dice grupos, pongo el cursor y mis códigos de cada grupo. No van a presionar aceptar, por favor. Si presionan aceptar, no les va a salir. Control Shift, a ver, anoten, Control Shift, sí, con la mano izquierda y sin soltarlo, con la mano derecha, Enter. Ya me salió. Ya. Listo. Listo. Qué bonito me sale. Esto ustedes tendrían que ejercitar, ¿ya? Y luego los porcentajes, simplemente, ¿no? Porcentaje es igual a la frecuencia relativa por 100. O en su defecto, simplemente la frecuencia relativa se sabe que es 13, o sea, cada frecuencia entre el total. Ya por eso digo, 13 entre 22. ¿Está bien? Uy, este 22 hay que congelarlo. Se congela con el símbolo de peso. Ya para que no siga moviéndose, porque si no congelo, miren lo que va a pasar. ¿Ve? Jalo para los demás, hay error. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el 9 se está dividiendo entre la celda que está debajo de 22, el 0 entre la celda subsiguiente que está vacía, por eso sale error. Esto debe ser fijo. Para que sea fijo,
Este 22 que está en la celda A17, lo congelo. ¿Ya? ¿Cómo se congela? Con los símbolos, con el símbolo de peso o dólar, algunos lo llaman, ¿no? ¿Sí? Algunos lo llaman dólar. Ya yo lo congelo con la tecla F4. Si están en laptop, con función F4. Ahí está, salió el símbolo de dólar antes y después de la dirección de la celda, ¿ya? De la celda donde se encontraba el 22, en este caso en AI 22, ¿no? Doy Enter y allí sí me sale, ¿ve? Todos ya. Entonces, pero profesor, eso no es porcentaje. Ah, ya muy bien, lo multiplicas por 100, pues. O en su defecto, el Excel te apoya con esto. Miren, acá hay un símbolo porcentual y ya terminé. Hago la sumatoria correspondiente y me sale que el 59% está representado por 13 alumnos, podría ser, 41% por 9 estudiantes. Y en logro esperado y destacado, ningunos. ¿Está bien? Pretest. ¿Ve? ¿Y eso qué implica? Que también podríamos graficar, ¿ve? Graficar, ¿ya? Este gráfico, todavía no estoy haciendo el comparativo, debería hacer el comparativo, pero por cuestión de tiempo ya no lo hago, ¿ya? Simplemente pediré gráficos aquí en insertar. Bueno, aquí tengo muchos tipos de gráficos, puede ser un apropiado, quizás este gráfico en 2D o en 3D, gráfico de barras, ¿ya? Ahí tengo el gráfico de barras y pues esto es una parte sencilla que todos sí vamos a lograr. No necesitamos ser pues de una especialidad de números ni nada, ¿no? Ahí está el gráfico, ¿no? Y este gráfico se edita, se puede dar colores, que me salga encima de las barras sus porcentajes. Aquí en el signo más está para que me salga muchos aspectos. Si quiero título del gráfico, título de los ejes o la etiqueta de datos, ¿dónde está? Por aquí. Ya me salió los porcentajes que requería, ¿ve? Lo voy a poner un tamaño más grande para que se pueda visualizar. Ahí está. Si quiero le doy color de fondo, color de barra, etcétera, ¿ya? A ver, el tiempo ya no nos